hoy día simplemente es, los niños tienen derecho a ser felices. Así que aquellos papás que tienen sus hijos pueden comprarle un regalo a su hijo y decirle, te amo, eres el amor de mi vida. Y realmente nuestra vida tiene sentido en algunos casos cuando vienen los hijos, ¿verdad? Recién decimos, ya no somos nosotros, sino todo lo damos por ellos. Y podemos entender a Papá Dios, ¿no? Bueno, vamos a seguir nosotros. Y ya que hemos tocado el tema de hijos, va a haber algunas recomendaciones con los hijos. Vamos a Mateo 12:21. Y empezamos Mateo 12:21. Y dice así, en su nombre esperarán los gentiles. Bueno, esto viene de un contexto anterior, ¿no? Empezamos en Mateo 12:22. Entonces fue traído a él, ¿quién era él? Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. Ustedes se pueden imaginar un endemoniado, ciego y mudo, no puede ver y no puede hablar. Pero dice la Escritura que era un endemoniado, un demonio le provocó la ceguera y también el no hablar. Y dice, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablara. ¿Quién lo sanó? Jesús. Pero sabemos por la historia que era alguien que tenía una posesión demoníaca y Jesús lo liberó. Y dice en el 23, y toda la gente estaba atónita. ¿Qué quiere decir cuando la gente estaba atónita? ¿Qué quiere decir atónita? Así. A ver su cara de sorpresa. A ver. No. Y dice que todos estaban toda la gente estaba atónita y decían, ¿será aquel el hijo de David? Decía. Porque ellos esperaban que de la línea de David iba a venir, obviamente, alguien que los iba a libertar. Entonces la pregunta era, ¿será el hijo de David? Estaban sorprendidos porque no era usual, hermanos, ver este tipo de milagros en ese tiempo. Hoy en día podemos decir que sí. Y hablando de milagros, quiero aprovechar esto. Yo he estado meditando sobre la sanidad y los milagros. Y a veces ocurre que la gente o los cristianos queremos nuestra sanidad, queremos nuestro milagro, solo por una razón, porque no queremos morir. Porque si el médico te dice, tienes cáncer, ¿qué es lo que viene a ti? Y ahora, ¿y si me muero? Y a veces estamos pensando en la muerte y queremos recibir la sanidad porque no queremos pasar la muerte. Pero ¿qué dice Jesús? Que Él vino para qué. Dios entregó a su único Hijo ¿para qué? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, hermanos. Tenemos vida eterna. No se preocupen de la muerte. Si la muerte llega, el próximo domingo van a tener a los cantantes Los Ángeles y el servicio con el pastor de pastores. ¿Cuál es el problema? ¡Qué alegría! Y entonces la gente se concentra más en que no quiero morir y deja de lado como que la sanidad no se da. Yo cuando estoy conversando con personas con problemas serios, casi su preocupación es, no me quiero morir. Y le piden a Dios, no me quiero morir. ¿Por qué tienes que pedirle a Dios, no te quieres morir, si tienes vida eterna? ¿Cuál es el problema de la muerte? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿No morirte o tener sanidad? No morirme. Pero no cuadra, porque si estás enfermo te vas a morir. Por fin, ¿qué quieres? Y a veces nosotros los seres humanos somos así, medios contradictorios, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está enfermo o cuando alguien recibe una mala noticia, ¿qué tiene que decir? Amén. Yo sé que el Señor puede hacer lo que quiera en mí. Y ni siquiera mencionar la muerte, hermanos. Eso debe ser motivo de alegría. Ahora eso no significa que ahora van y se van a matar porque quieren estar con... Eso no, yo no estoy diciendo eso. Pero no hay que tenerle miedo a la muerte. La muerte es un paso a algo mejor, a la vida eterna. Y eso es lo que nos trajo Jesús. ¿Creen en Jesús? Entonces creen en la vida eterna. Y si creen en la vida eterna, ustedes están bajo lo que estamos viviendo, que es la gracia, y todo ya ha sido dado por Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Amén? ¿Me entienden? ¿No me entienden? Seguimos a esto. Y dice, lo sanó, muy bien. Mas los fariseos
al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué pasó con los fariseos? Eran conocedores de la ley, pero también eran conocedores de los demonios, porque miren, aquí está poniendo la jerarquía. Decía, no, él no vota. ¿Qué pasó con los fariseos? Comenzaron a tener miedo a Jesús, comenzaron a tenerle envidia, porque la gente ya empezó a moverse, ¿no? Ellos decían, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Si nosotros somos los escogidos por Dios y ahora viene este a decir estas cosas. Así que agarraron y dijeron, más este echa demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Así que conocían los principados y la jerarquía de los demonios. Y Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, porque Jesús sabe los pensamientos de todos, hermanos. También conoce los tuyos, qué pensamientos tienes. Pero dice, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces decía, ¿cómo yo puedo votar? ¿Cómo me puedo votar yo a mí mismo? Porque si no, entonces en el principado el reino está dividido. Pero miren lo que dice acá. Dice, o casa dividida contra sí misma. ¿Qué es una casa? Y ahí es donde yo quiero entrar al tema sobre matrimonios. ¿Qué es un matrimonio? La unión de dos personas que se miraron, se flecharon y dijeron, nos casamos. ¡Wow! ¡Qué bonita, qué bonito! Y listo. Dice en el 26, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, ¿no está dividido? Pues, ¿cómo pues permanecerá su reino? Hermanos, antes que Dios se preocupara en tener un patriarca o patriarcas en Israel, antes que le dijera a Jacob, te voy a cambiar de nombre, y estas son las 12 tribus de Israel, antes que ocurriera todo eso, lo primero que hizo Dios fue formar familias. Le dijo, la agarró, la trajo a Eva, se la puso a Adán y le dijo, y tú dejarás a tu madre y padre, te unirás a ella para ser uno. Primer consejo en Génesis. Antes de el tener una nación, lo primero que se preocupó fue por las familias. Ese es el plan de Dios, las familias. Y las familias están conformadas entre padres y niños. ¿Sí o no? Y aquellos que no han podido tener niños entre ellos, pues. Pero las familias son importantes, hermanos. Hace mucho tiempo yo vi una ceremonia muy interesante con los judíos. Les hacen a las niñas una fiesta muy interesante de 12 años. Pasan las niñas y le dicen a las niñas, ustedes son responsables del país con los hijos que ustedes traigan en este mundo. Yo cuando vi eso, pero es una niña de 12, ¿cómo le vas a hablar tú de un bebé? Acá podríamos decir, le estás metiendo la idea de tener un bebé, pero le están metiendo la responsabilidad de un país a esa niña. De ti depende el país. Hay un Napoleón Bonaparte, aunque él sacó esta frase, fue un griego que realmente filosofó en esto, pero Napoleón lo repitió y dijo lo siguiente: yo voy a hacer de Francia el país más grande de Europa, pero tráiganme grandes familias y yo haré una nación grande. Entonces, ¿en qué se basa una nación? De familias. Es importante, hermanos, las familias. Entonces dice, o casa dividida, cuando una casa está dividida, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan de David y su hijo? De hermosa caballera. ¿Quién hizo la división en el reino? Su hijo. ¿Qué hizo David? Tuvo que huir. Y al final ya sabemos qué pasó el hombre guapo con la hermosa cabellera, en donde quedó colgado. Vienen problemas, hermanos, la división nunca es buena. Los jueves he estado yo con unos jóvenes conversando sobre prematrimoniales. Y es fácil conversar con ellos porque todavía no se han casado, ¿no? Entonces ellos pueden. Pero ya los casados que no hicieron esto, bueno, tendrán que hacerlo después.
Pero una sugerencia para los que todavía no se han casado es que ellos tienen que conversar en un hogar cuáles van a ser sus labores cada uno. Porque yo escucho muchas parejas que dicen lo siguiente, ¿no? Las responsabilidades de la casa son de los dos. Ah, ya, está bien, yo no digo nada. Pero tú tienes que decirle qué responsabilidad es tuya y qué es tuya. Porque si no hablan de eso, llegan al matrimonio y como no han hablado de eso, resulta que nadie es responsable de nada en la casa. Porque a las finales los dos son responsables. En una casa solamente debe haber un líder, un sacerdote, uno que guía, uno que ama. ¿Y Dios a quién puso? Les guste o no, la palabra dice esto. Hoy en día hay muchas corrientes y yo soy mujer, debería no gustarme, ¿verdad? Pero es la palabra, lo siento. Es el varón el que tiene que dar esa guianza. Entonces, ¿quién tiene que aprender más de Dios? ¿Quién tiene que aprender las cosas de Dios? ¿Quién? A ver, los varones, digan, yo, el varón. A ver. Solo hay 3 varones. No quiero preguntar qué son los otros, ¿ah? Cuando hay una división, eso no permanecerá, jamás va a permanecer. Y a veces las familias son las primeras que se desunen. Entonces, papá y mamá, de ustedes depende el futuro de una nación, el futuro de este país. Y quizás podemos darnos cuenta cómo está el futuro del país si hacemos una encuesta, cómo están los matrimonios del país, en qué van. Y de 10 matrimonios, ahora la estadística es 8 se separan. Entonces no nos quejemos, pues. Ese es el país. Un caos de división, corrupción, mentiras. Cada quien hace lo que le da la gana, como en un matrimonio. Así es. Ahora la preocupación es las generaciones futuras, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, para aprender la palabra y poner en práctica. Sus hijos son importantes. Hoy día, que es el Día del Niño, son importantes los hijos en un hogar. ¿De quién depende la responsabilidad? De ustedes. Ustedes son los que van a ser de ese niño, ese niño va a ser el reflejo de ustedes, en lo bueno y en lo malo. Sigamos. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Luego le decía a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo yo, si soy de Satanás, voy a votar a Satanás? Quiere decir entonces que esto está dividido y entonces no permanecerá su reino. Cuando algo está dividido, no permanece, muere, se cae. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa a vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, aquí solamente hay 2 equipos. En el 12:29, sigamos. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Entonces, vamos a ponerlo en ejemplo. El pastor Ubaldo. Y viene, no está René, ¿no? Ah, sí estás, qué bueno, ya. Y René va a su casa del pastor Ubaldo a meterle el lío. ¿Sabe qué, pastor? Yo me quiero llevar pues su chanchito que está ahí, ¿no? Entonces, pastor Ubaldo, todo fuerte. Pastor Ubaldo es muy tranquilo, ¿no? ¿No lo han observado? Aquellos que le conocemos la otra parte, él es muy tranquilo mientras no lo saquen de donde está. Pero también creo que tiene que pasar mucho, ¿verdad? Para que él pueda salir de ahí. Así que cuando alguien me dice el pastor Ubaldo se enojó, es porque él ya llegó a un punto y que ya se enojó. Porque no es normal él que se enoje. Pero cuando se enoja, ¿no? Entonces, si viene el pastor René, ¿qué haría con el pastor René? El fortachón, musculoso, de la puerta. ¿Qué quieres? Entonces, si él quisiera atacarlo, ¿qué tendría que hacer con él? Como dice la Escritura. Tendría que amarrarlo para poder saquear su casa. Entonces, una persona fuerte, una persona así,
si alguien hace su casa en los cimientos en Cristo, venga el problema que venga en su casa, hermanos, no va a pasar nada. Porque ustedes son fuertes. Viene un demonio, ¿ustedes creen que el demonio va a pasar su casa? No, se va a pasar de largo, de afuera los va a ver. No, no puede. No puede, ellos saben. Y dice, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si estamos con Cristo, qué bueno. Y si no, ¿con quién estamos? En contra. No hay el porcentaje mínimo, no pienso, no opino, no me meto, no miro de afuera. No existe ese porcentaje en la vida espiritual. O estás acá, o estás acá. Perdón, salvación, sanidad, redención, justificación. Es gratis para ti. Porque alguien pagó el precio. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Conferencia 100% free. De tal manera que Dios amó al mundo que Él dio su Hijo unigénito. No para condenarnos, sino para salvarnos. Tienen que entender, the one that's sitting in that throne, que aquel que está sentado en ese trono, is you, eres tú, in him, en él. And you don't need to go to heaven to get the power. Y tú no tienes que ir hasta el The cielo para power's obtener in ese you poder, right now. porque el poder está ahora mismo aquí. Because as he is, Porque así como es él, so are you. así eres tú. Aula Magna, Simón Bolívar, 8 y 9 de septiembre. Conferencia 100% free. Y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo recoge, la cosecha está lista. La cosecha está ya preparada para recogerla. ¿Qué es la cosecha? Muchos hermanos nuestros que todavía ni enterados son, que son hijos de Dios. ¿Quién les tiene que llevar el evangelio? Ustedes, cada uno. Y no es necesario que se paren en una plaza y hagan su gran prédica. No, hermanos, el que está a tu lado. Preocúpate por un familiar, por un joven, por un niño. Y estar predicando. Y ustedes saben que ustedes se van a animar, no van a estar desanimados, no van a estar muertos. Porque esas personas van a venir y cuando tengan un conflicto te van a buscar y te van a decir, enséñame. Y cuando tú ves esa carita que te dice, enséñame, tú sabes para qué fuiste expuesto en este mundo. No hay mejor pago, no hay mejor recompensa cuando alguien te pide y te dice, ¿me puedes enseñar? Tengo este problema, no le puedo contar a nadie. Ahora, si tú no recoges con él, ¿qué quiere decir? Que desparramas. O sea, si no eres de él, te importa la cosecha, te importa el resto, tu corazón se llena de orgullo, tu corazón se llena de egoísmo, todo quieres para ti, solamente eres tú y tú. Primero tú, segundo tú, tercero tú. ¿Qué es importante? Lo que Dios hizo al principio de la humanidad, las familias, el matrimonio, antes de hacer las naciones. Después, habrá ya después, pero lo primero que Él buscó fue familias. Y cada uno de nosotros, aquellos que son casados y los que se quieren casar, hay una responsabilidad grande. Porque de tu familia, de ti, va a depender una nación. Y ese concepto deberíamos tener. El pueblo de Israel tiene ese concepto. A las niñas de 12 años ya les están sugiriendo eso. Y ellas van y dicen sí. Claro, saben que sí. No tienen que casarse con un vago, con un esto, con tal, nada. Y están pensando, el padre de mi hijo tiene que ser alguien respetable, alguien que me ame, alguien que me honre. Con mayor razón nosotros, hermanos, jovencitas preciosas, ¿no? Hijas de Dios. Que alguien las ame, que no las esconda, sino que las exhiba
que digan, es mi amor. No, mi amor está en la casa. Ya, que nadie la vea, mejor. No. ¿O a ustedes les gustan que las escondan en su casa? Ahí, no, que nadie te vea. No, pues. ¿A una mujer le gusta, sí o no, salir con el esposo, que lo miren? Este esposo puede ser horrible, feo, pero igualito. O sea, tú eres feliz ahí, porque eres su esposa, ¿no? Soy de, todavía vas, con todo el orgullo. Entonces hemos visto nosotros que a veces las familias, cuando hay este tipo de problemas, a veces las naciones vemos cómo pueden decaer. Y miren, los egipcios, los persas, los griegos, los romanos, esas potencias tan grandes de nación, el problema que ellos tuvieron no fue económico, no es que no tenían dinero, el problema fue la inmoralidad que entró en las familias. Y entonces, ¿qué pasó en estas grandes potencias? Historiadores comentan y dicen que las familias fueron contaminadas con todo ese tipo de inmoralidad que hubo, los esposos con otras, las otras con los otros, y no solamente eso, sino que las otras se creían otros y los otros otras, o sea, se degradó completamente. Y esas potencias que hemos tenido en este mundo ya no existen, hermanos, y no se han vuelto a presentar nunca más. Jamás. Por eso es muy importante, hermanos, aquellos que tienen su familia, que hoy día es un día especial, el Día de los Niños, cuidemos a nuestros hijos. Ahora, yo sé que hay circunstancias que a veces escapan de nuestras manos, ya te equivocaste, ya metiste la pata, ya hiciste esto, ya te separaste, ya estás sola, pero no interesa, o estás solo, saliendo adelante con tus hijos. Tienes a Cristo Jesús contigo para poder sacar a esos niños adelante. Él va a ser tu guía. Miren, esta Biblia está llena de profecías, hermanos. No hay ninguna religión, ninguna en el mundo, que alguno de esos dioses haya predecido algo y se haya cumplido en este mundo. Y este es el único libro lleno de profecías cumplidas hasta el día de hoy. Faltan todavía. Faltan las de Daniel, Ezequiel. Si las comparamos con Apocalipsis, faltan algunas. Pues son poquitas, hermanos, ya son poquitas. La Biblia dice que este mundo va de mal en peor. No me gusta decirlo, pero es lo que dice la Biblia. Tengo la esperanza que mejore, ¿no? Tenemos esa esperanza. Y claro, ¿y cómo podemos hacer esa esperanza? Contigo mismo, tu vida, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás llevando el Evangelio? No importa la edad que tengan, niños deberían estar ya diciendo, yo voy a tal iglesia, yo voy a tal. La gente quiere venir, hermanos. La gente está así. Y puedo ir a tu iglesia, mañana te traigo la invitación y me olvido la invitación, así, tranquilamente, campantemente. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros tenemos que trabajar en esa área. Las familias son muy importantes. Marcos 10:21. Perdón, Mateo, ahí nomás, más adelantito. Mateo 10:21. Mateo 10:21. Dice, el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, si leemos los versículos anteriores, vemos que se trata de la persecución de los mártires de la primera iglesia, ¿no? Y esto todavía sigue hasta el día de hoy. Pero dice... Y retrocedamos un poquito en el tiempo cuando los cristianos eran perseguidos. ¿Cómo morían los cristianos en los coliseos? Morían familias enteras. La familia estaba unida y eran desde el más grande hasta el más pequeño.
Y no había que el papá le decía, hijito, sálvate, ¿sabes qué? Dile que tú no eres cristiano para que tú puedas vivir, pero yo voy a entregar el pecho por ti. No, no había eso. Hermanos, ellos no temían a la muerte porque habían visto algo que nosotros no hemos visto con nuestros propios ojos o escucharon el testimonio de las personas que lo vieron directamente. Ellos estaban convencidos de la vida eterna y no tenían miedo. Y encima todavía venían los leones, se los comían y ellos con sus caras morían sonrientes. Decían, ¿qué tienen? Les daban cólera. Encima les hacemos esto y mueren felices. No puede ser. No habían cómo molestar a un cristiano. Si lo mataban, feliz. Si lo perseguían, feliz. Si lo dejaban libre, feliz. ¿Cómo puedes atacar a una persona en toda circunstancia cuando está feliz? No hay forma como molestarte. El diablo no puede. Por eso es importante las familias, hermanos. Y acá cuando Jesús está hablando y dice, y así va a ser, hermanos entregarán a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra padres y lo harán morir. Sí van a echar la pelota, ¿no? Él. Y hoy en día estamos viviendo estas divisiones también en los hogares. Sí, tengo un cristiano, el otro no, sí. Y a veces los primeros conflictos que tienen los jóvenes o las personas, sobre todo el primer conflicto que tienen cuando encuentran a Cristo Jesús es que dentro de su familia le hacen la guerra, ¿no? Y si tú lo llevaste a Cristo, ¿qué tienes que hacer con él? Ayudarlo, a fortalecerlo y a que lleve a su familia también. ¿Es posible? Claro que es posible, hermanos. Hermano Mario, cuando su hijito entregó su vida a Cristo, él venía con nosotros, ¿no? Y usted le prohibía. ¿Le pegaba o solo le prohibía? También le ha llegado a dar para que no salga. Mire, ahí está el pastor Mario. ¿Y cómo entregó su vida? ¿Quién lo llevó a Cristo? Su hijo. Ahí está, todita la familia. Al principio le costó, pues. No lo dejaban salir, le cerraban la puerta. A veces tú no vas, pum, ya, y no salía. Porque cuando entra el evangelio a tu casa, a veces te ponen a los tuyos en contra. Pero tienen que ser fuertes, hermanos. La casa no se puede dividir. Ustedes tienen que seguir predicando, evangelizando, moviendo a las personas. Y podemos ver un resultado ahí, ¿no? ¿Sí o no? Todititos. Y hablando del hermano Mario, nuestra hermana Jackie Payé se casó el 12, ¿quién? Su hijita, pues, ¿quién se ha casado? El 12 de agosto. Todavía parece que no parece un sueño. El 12 de agosto. Ya ellos hicieron su ceremonia cristiana, ellos se convirtieron uno en el Señor. ¿Quién los casó? Papá. ¿No? Imagínense, ¿cómo una familia se puede unir así? ¿Acaso ustedes no pueden ser también el motor de unir a una familia así? De repente al principio es difícil, al principio pasan estas cosas. Pero no podemos nosotros dejar que las familias se dividan, al contrario. Nosotros tenemos que seguir. Dice en Lucas 17, 19. No, a Lucas lo vamos a dejar. Vamos a Efesios 2, 8, 10. Efesios 2, 8, 10. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas. Hermanos, yo sé que en la iglesia a veces no, o muchos religiosos se pueden poner en esta postura, ¿no? En decir, miren, yo no me meto con nadie, no hago daño a nadie, yo no he matado a nadie, así que nadie se meta conmigo. ¿Han escuchado esa frase? Y a veces esta frase viene de personas completamente religiosas, hermanos. Entonces tú no puedes ponerte en esa posición porque Dios no te llamó a hacer nada ni nadie. Dios te llamó a hacer las cosas, a hacer la obra de Él. Hemos sido salvos ¿por qué? Hemos sido salvos mediante la fe. Hermanos, estamos completos en Cristo Jesús, no necesitamos nada. Y entonces, ¿en qué podemos estar fallando? Porque de repente hay alguna falla, ¿no? No, hermanos, no estás fallando. Nosotros vivimos en esta dispensación. No luches, no pelees, no te vayas en contra. Yo quiero, yo voy a tener, yo voy a conseguir, yo me levanto, yo trabajo, me duele la espalda, me duele el riñón, pero yo sigo adelante porque yo voy a conseguir, no importa. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Sin embargo, ya Cristo te lo dio. Y te lo dio en la cruz. El problema es que somos muy desesperados, lo queremos ya. Somos incapaces de esperar un poquito, ¿no han visto? Tengo un obsequio para ti, ¿sí? Ya no, ¿para qué te dicen que tienen un regalo para ti? Estás rebuscando sus cosas, a ver, lo ha guardado aquí, lo ha guardado acá, no sabes dónde está. La gracia, hermanos, te hace libre, no te hace libertino. ¿Y saben qué? Muchos creen que con la gracia va a mermar nuestra forma de actuar, va a mermar, ¿cómo lo explico? A ver, cuando estamos en la gracia, creemos nosotros, sí, está bien, pecamos y Dios es bueno para justificarnos, ¿verdad? Nos arrepentimos y quedamos bien, ¿ok? Pues saben que, hermanos, cuando vivimos en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, hay algo dentro de nosotros que nos motiva a vivir en santidad. Palabra que la iglesia no quiere escuchar. Y Dios dice, ustedes son santos porque yo soy santo. Y cuando tú vives en la gracia, hay una necesidad dentro tuyo de ser santo también. No viene de afuera, viene de adentro. Ahora, papás, ahora voy con los papás. ¿Cuántos papás acá disfrutan la gracia de Dios? Saben que no deben dar, ¿para qué? ¿No? Uno, ¿para qué se esfuerza tanto estar? Cuando todo viene de la mejor manera, ¿no? Dice, busca primero el reino de Dios y todo viene por añadidura, ¿no? El problema es que la gente a veces busca la añadidura primero y deja a Dios en el otro plano. Pero cuando tú sabes esto, tú sabes que todo va a venir. Ahora, si cuando ustedes se equivocan, cometen algún error, ¿dónde van? No me digan con la esposa ni nada, ¿ya? Por favor. ¿Dónde se dirigen primero? A la palabra. ¿A quién le piden perdón? ¿O no le piden perdón a nadie? Son tan machos que ustedes se aguantan sus errores. Total, estoy salvo por gracia, entonces sigo caminando. No importa, seguiré pecando, ¿sí? Esa no es la enseñanza de aquí, ¿eh? Y la gracia tampoco funciona así. ¿Con quién van? Con Dios. ¿Y qué hace Dios con ustedes? Ahora por pecar te voy a mandar un juanete para que no camines y te quedes en tu casa. ¿Así los trata Dios? Ya sé, voy a hacer que un auto te pase por encima de los pies. Muy común en Arequipa que los autos pasen por encima de los pies. Que te pase y que te reviente el dedo gordo. ¿Así te trata Dios? No, pues. ¿Cómo te trata? Con misericordia, ¿no? Te equivocaste, hijito,
pero párate, entonces sigue adelante. Ahora viene la pregunta. Papás, ¿cuántos papás han levantado la mano que dice que viven bajo la gracia? ¿Que saben que Cristo lo hizo todo por ellos? Amén. ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Con esa gracia o le meten el Levítico encima? Cuando sus hijos se equivocan, ¿qué hacen con sus hijos? ¿O solo la gracia funciona para mí nomás? Y con sus hijos, no. Ay, ¿qué? Saliste, ya, profesor, mañana, tarde y noche, me dejas el celular, me dejas todo. ¿Por qué no también trabajar los papás con nuestros niños en la gracia de Dios? ¿Cuántos papás a veces han dicho a sus hijos, si sacas el primer puesto te compro la bicicleta? Y el niño sacó el tercer puesto. Bueno. Hizo lo que pudo, ¿no? Ya sacó el tercer puesto. No, le compro la bicicleta para que aprenda el próximo año. Y si lo jalan, porque lo bloqueaste, lo estresaste al niño y jaló. ¿Sé cómo actuaría Dios? Yo te amo, yo sé que vas a hacer lo mejor. Te compraría la bicicleta, igual. Y tú sabrías que alguien te ama y alguien confía en ti y alguien cree en ti. Y tú vas a dar de ti al 100%. Y más todavía. Hoy día que es el día del niño y que casi la mayoría tiene niños, porque algo que esta iglesia se ha producido es en bebés, así que sé que hay niños, ¿no? Miremos a nuestros hijos también de esa manera, como Dios nos mira a nosotros. Siempre estar aptos para perdonarlos. Cuando leemos Corintios 13, cuando dice, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, no nos gusta, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el amor así? El amor es bonito, es lindo, es divertido. Uno piensa el amor que es así, pero no. Cuando eres papá o cuando ya estás en el matrimonio unos 15 años, 10 años, creo que ya pueden entender esa palabra, ¿no? Todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Qué más? Todo lo soporta, todo lo sufre y todo lo perdona. Y así es el amor. Y ese es el amor que describe Corintios 13. Así es. Así que, hermanos, algo que los niños van a aprender de ustedes, papás preciosos que viven en linaje escogido y son de esta iglesia, comunidad, sus hijos van a aprender de ustedes. Todo lo que tú le dices, solo el 30% ellos lo asimilan, el otro 70% lo va a aprender de ti, de tu conducta, de la forma, cómo tratas, cómo hablas, qué dices, si eres cariñoso, si eres... Yo me doy cuenta en los niños cuando les pegan en casa, ¿saben por qué? ¿Por qué creen que me doy cuenta cuando les pegan en casa? Pero cuando yo voy y les digo, mi amor precioso, amor, pum, me llueve la cachetada encima. No quieren escuchar amor. Te pegan. Entonces están siendo de alguna forma maltratados, ¿no? Quizás no físicamente, puede ser verbal también, hermanos. No maltratemos a nuestros hijos también en la forma verbal. Oye, inútil, oye, tal por cual. No, es tu hijo. Es tu herencia. Pero no me gusta mi herencia. Oye, no sé, es la herencia que Dios te ha dado. ¿Por qué será? No sé, pregúntale a él. ¿Que mi hijo está en drogas? No sé, pues. Es tu herencia. Amamos y perdonamos. Vivimos en gracia. Tratemos a nuestros hijos de esa manera también. Amén. Un consejo para todos aquellos papás y que los papás son cristianos y que sus hijos también son cristianos, pero ahora ¿qué hacen con los niños? ¿No? Porque los niños van a enfrentar un mundo ahí afuera. Hermanos, no encierren a sus hijos en una burbuja, porque el mundo está afuera. Tarde o temprano lo van a enfrentar. Y mejor es que lo enfrenten más temprano. Y para eso tienen un guía, para eso tienen su papá, para eso tienen su mamá. Papás, si tienen hijas mujercitas, salgan con ellas. A veces los papás se emocionan y dicen, ya, como dice la pastora que hay que unirnos, ya vamos a comer todos. No, yo no estoy diciendo que se trata de comer todos y estar un rato todos.
tiene que relacionarse con cada uno. El esposo tiene que hablar con la esposa aparte, preguntarle cómo está, cómo se siente, qué tiene. Y luego tiene ahí 2 hijos. Entonces ya, con mis 2 hijos, no pues, porque la hija no quiere hablar cosas porque está pues ese que lo trajeron, que lo adoptaron en una oportunidad y está a su lado, no quiere pues hablar delante de esa persona. Entonces el papá tiene que darse tiempo con cada uno para poder conocer la personalidad de cada uno de sus hijos. Es un error pensar llevar a todos. Cada uno es individual, cada uno tiene su forma de ser. Entonces, papás, si tienen hijas, lleven a sus hijas, siéntelas y conversen con ellas. Pero qué aburrido escuchar a un papá, sí, que me dijo que esto, que el lápiz labial, el color así, pero mira la amiga, que uy, qué aburrido, pero no importa, papá. Va a llegar el día en que te diga, ¿sabes qué, papá? Ese chico me ha dicho esto. Estoy trabajando en tal empresa y el jefe me ha dicho tales cosas, ¿qué te parece? Y ahí sí se te va a quitar el sueño y decir, ¿qué cosa? No. ¿Qué hiciste con tus hijos? Confianza. ¿Quién es el sacerdote en una casa? El varón. ¿Quién tiene que saber todas estas cosas? El varón. Tienes que tener la confianza con tu familia, porque una familia dividida no llega a ningún lado. Y es más, aportarías, bueno, es lo que está pasando en este país, ¿no? Estamos aportando a que este país se venga abajo así, a través de las familias. Cuidemos las familias, cuidémonos entre nosotros. Entonces, a tu hijo no trates de ponerlo en una burbuja. Al contrario, yo soy de esa idea, vayan. Ayer estábamos en una conversación de cristianos, pero yo decía una conversación más extraña, pero ¿y si no fueran cristianos, cómo hablarían? Esa es mi pregunta, ¿no? Pero esa es la realidad, hermanos, es la realidad que están viviendo ellos. Y yo sé que se están controlando también, ¿no? Así que bueno, no soy Rodrigo para repetir lo que han dicho, pero obviamente tenemos que cuidar a nuestros hijos en esa área, que ellos realmente puedan enfrentar las situaciones que el mundo les presenta y que puedan salir de eso. Porque a veces se piensan, no, lo pongo en un colegio cristiano, ya. Que lo pongo en una universidad cristiana, ya. ¿Y le vas a buscar un trabajo cristiano? Al menos que tú decidas que sea pastor o alguien de los dones del ministerio, pero si tu hijo no quiere, si tu hijo no está llamado, si tu hijo no tiene el don, ¿qué? ¿Dónde va a trabajar? En una mina, y seguro que lo mandan, en una mina ahí donde tienen que ponerse chullo hasta la nariz y no se le quema. Entonces preparemos a nuestros hijos también en una realidad. El ser cristiano no significa que eres espiritual y caminas espiritualmente. Sí, caminamos espiritualmente y somos espirituales, pero también pisamos tierra y hay una realidad en este mundo. Una realidad donde nosotros tenemos que enfrentar día a día. ¿Con qué? Con la palabra, bien puestos con nuestras bases en Cristo Jesús. Amén. Y otra más. A veces, cuando ya estamos, sobre todo esto para pastores, para líderes, ¿no? Cuando tienen hijos, la exigencia a esos niños, tienes que portarte bien porque ¿qué van a decir los hermanitos, no? No, hermanos, el niño tiene que ser niño. En esta iglesia somos libres, la gracia nos hizo libres. Y si hay algo que corregir, se va a exhortar en amor, obviamente. Pero somos libres, hermanos. No tienes que ser santo, no tienes que hacer. Ya eres, hay una necesidad dentro tuyo donde tú buscas esa santidad en tu vida. Amén. Para terminar, porque ya hoy está bien eso, otra vez, 49 minutos. ya me... Y para la próxima semana vamos a estudiar la que hemos dejado pasar, Lucas. Pero les voy a leer Lucas, estos 2 versículos, para poder entender un poquito de lo que viene para la próxima semana. Lucas 17, 26.
Dice, 25. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Era Cristo Jesús. Cristo Jesús decía, es necesario que yo padezca. Todavía no ha pasado esto. Yo voy a padecer en esta generación. Ya. Ellos comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también será como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió cielo del fuego y azufre y los destruyó a todos. Vamos a hablar, hermanos, sobre todo lo que en esta semana se está mencionando, las noticias, sobre todo el Face. A veces hay páginas medias alarmistas y Dios nos enseñó de que ni Jesús sabía el día en que Él iba a venir. Pero sí, en las profecías hay eventos que se están cumpliendo. ¿Qué eventos son los que faltan? Son muy pocos y lo vamos a tratar el próximo domingo. Para que no estén, no sé si alguien estará preocupado por el eclipse, que va a haber 4 días, que se va a mover esto, que las olas y que no sé qué. Ay, hermanos, si viene el Señor, qué bueno. Nuestro culto va a ser con los ángeles el próximo domingo y vamos a estar felices. Y si no, seguiremos viniendo. Amén.